Vamos a la palabra del Señor. Empezamos, o más bien miramos el domingo pasado acerca del tema papá bendición. Entonces lo miramos porque usualmente tenemos este sentir acerca de la palabra bendición, de que dentro del uso y costumbre como parte de nuestro lenguaje la hemos diluido en una expresión que tal vez es ligera, común y corriente. Sin embargo, la implicación de esta palabra, de la palabra bendición, es mucho más abarcadora y tiene un efecto mucho más profundo y poderoso que la forma corriente en que usualmente la manejamos. Miramos que en el capítulo de Génesis, capítulo 32, cuando Jacob tiene esta experiencia de luchar con el ángel, la petición que Jacob le está haciendo es una petición de bendición y le dice: no te vas hasta que no me bendigas. La pregunta que planteamos y que seguimos insistiendo en lograr alcanzar una mejor manera de relacionarnos con esta palabra es, en esencia, qué es lo que Jacob pide. Y si tal vez conectamos esa pregunta con el verso bíblico que dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal, me parece que es medular para nosotros como iglesia, que podamos entender o capturar lo que implica pedirle, en este caso a Dios, en su carácter de Dios, pero más allá de su carácter de Dios, sino como nuestro Padre, que nos alcance o que nos dé su bendición. Entonces, si lo repasamos rapidito y hacemos el enlace entre el domingo pasado y hoy, la palabra bendición y la connotación dentro del contexto de lo que Jacob está pidiendo. Jacob no le está pidiendo a Dios simplemente una ayuda en un momento o en un contexto de recursos económicos, y no hay nada mal en pedir al Señor que nos ayude económicamente. Jacob no está pidiendo una ayuda simplemente en un contexto de poder tener una mejor respuesta a su situación social o a su entorno social. Jacob va mucho más allá de eso. Al decirle a Dios: bendíceme, en la experiencia del encuentro con el ángel, está realizando que dentro de la promesa que Dios le ha hecho y dentro de la continuidad de la promesa dada a su abuelo, a su padre, y ahora que le conecta generacionalmente a él, la bendición de Dios implica el favor de Dios para alcanzar la meta establecida. Entonces, por definición, la palabra bendición tiene que ver con bien decir. Cuando decimos bendición, estamos diciendo es esta expresión de bien decir. Bien digo, bien hablo, o es una expresión que como tal implica declarar, hacer una declaración de favor, una declaración de bienestar, una declaración de un buen provecho a la vida o a la persona que quiere involucrarse en la experiencia de la bendición. Ahora, note esto, porque cuando le pedimos a Dios su bendición, en esencia le estamos pidiendo a Dios que decrete su palabra de bien a nosotros. ¿Cuál es la implicación de que Dios decrete su palabra sobre nosotros? Que la palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que la Biblia, la palabra de Dios, dice que cumple su cometido. Por ende, pedirle a Dios que nos bendiga, en esencia le estamos diciendo a Dios: declara tu palabra sobre nosotros, porque a tu palabra nadie la contradice, a tu palabra nadie la resiste, a tu palabra nadie
nadie la cambia, a tu palabra nadie la reprime, a tu palabra nadie la impide, a tu palabra nadie puede trastocar lo que es el decreto de la palabra de Dios. ¿Hay un amén para eso en esta mañana? Entonces, decir bendíceme en el contexto de que es una petición de nuestro corazón delante de Dios, también es un asunto relacional. Y cuando hablamos de un asunto relacional, es que Dios, al bendecirnos, está compartiendo su carácter de papá, porque la Biblia dice que Jesús enseñó que si nosotros con un corazón imperfecto damos buenas dádivas, es decir, tenemos un corazón inclinado hacia nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que su amor es perfecto, su amor no está carente, no está afectado por ninguna condición, situación, evento, tiempo, temporada. Nada afecta el carácter de Dios. Yo quiero que alguien sepa que Dios te ama y punto. Nadie le cambia a Dios su corazón de amarnos. Es más, la Biblia dice que Él nos amó antes que tú y yo descubriéramos cuánto Él nos amaba, lo cual afirma que su carácter se revela a nosotros como el carácter de papá. Y en verdad, en una nota muy personal, si hay un asunto que me hace relacionarme muy fuerte en mi experiencia con Dios, es precisamente entendiendo que Él es mi papá, que Él es mi papá y me ama, me corrige, me atiende como mi papá. También mencionamos en la definición de la palabra bendición que también la bendición es una herramienta, un recurso que Dios provee para nuestra defensa. Cuando hablamos de la bendición de Dios, estamos hablando que cuando Dios nos bendice, no solamente nos posiciona en un lugar de bienestar, sino que también nos posiciona en un lugar donde la defensa que se ministra de Dios hacia nosotros es evidente, para que alguien diga que qué es lo que ocurre en la vida de él y de ella. Es precisamente la bendición de Dios. La bendición de Dios es nuestra defensa. Por eso, en esta articulación entre la conversación de los hijos de Dios y entre ellos Satanás, dice el escritor del libro de Job, claramente establece que Satanás infiere que Job y su lealtad hacia Dios es por consecuencia de la defensa que le ocupa por su bendición. Por ende, el contexto lo que infiere es que la bendición de Dios actúa en nuestra defensa. O sea, cuando el enemigo quiere tocarte, dice difícil porque esa persona está bendecida por él. Cuando el enemigo quiere trastocar los planes de Dios con respecto a tu vida, uno de los asuntos que queda claro es que sabe, porque sabe que tocarte es precisamente estar ya dispuesto a una derrota, porque la bendición de Dios está sobre tu cabeza, y la bendición de Dios está sobre tu casa, y la bendición de Dios está sobre la iglesia. Él lo intentará, pero se va a llevar la gran derrota. Él buscará provocarte daño, pero saldrá derrota. Por eso es que la Biblia dice que por un camino viene y por 7 salen corriendo, porque la bendición de Dios está sobre tu cabeza, sobre tu cabeza. La bendición de Dios está rodeándote en señal acerca de cómo Dios está a nuestro favor. Y uno de los otros pasajes que miramos es el pasaje de Primera de Crónicas capítulo 4, y los versos 9 y 10 traen un contexto muy interesante acerca de cómo se proyectan estas expresiones o proyecciones, valga la redundancia, de la palabra bendición. Y si lees conmigo el verso bíblico de Primera de Crónicas 4 del 9 al 10, y dice de esta manera en versión Reina Valera el 60, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor.
Y note que la variación de la expresión en dolor no es lo mismo que con dolor. Y esto proyecta, hace un giro o nos provoca tener que hacer preguntas al texto bíblico para poder capturar qué implicó la experiencia o la intención de manifestar o de hacer el énfasis de que el parto de Jabes fue un parto doloroso. Y más allá de mirarlo en el contexto natural, porque ciertamente para que haya un proceso de parto tiene que ocurrir unas contracciones, y estas contracciones musculares o estas contracciones son necesarias para poder dar a luz o para poder parir al muchacho. Y no creo que ninguna mujer, dentro de la realidad de su anatomía o de su conocimiento adquirido dentro de la experiencia familiar, ignorara que el parto trae una experiencia inicialmente dolorosa. Dolorosa por las contracciones, dolorosa por el ímpetu, el empuje. Y creo que el énfasis en la expresión "lo di a luz en dolor" proyecta otra razón que va más allá de lo que es lo conocido en el tema o en el ejercicio de parir al muchacho o de dar a luz al muchacho. Creo que el énfasis está persiguiendo traer a colación un quebranto, una posible angustia. Que hay una versión que es la versión PDT de la Biblia PDT, dice: porque lo di a luz en angustia. Y eso propone que miremos cuál es la angustia o cuál podrían ser las posibles razones de la angustia de esta mujer que no conocemos su nombre y que sabemos que es la madre de Jabes. Ahora, note lo siguiente, ella hace el énfasis acerca del dolor. Hablemos del dolor un momento. El dolor puede ser conocido en el contexto físico por consecuencia de algún impacto o algún evento que nos ocasiona alguna incomodidad, molestia, o nos ocasiona una experiencia de dolor en nuestro cuerpo. Pero el dolor también es una experiencia de un quebranto que igualmente puede ser emocional o espiritual. Cuando hablamos del dolor, claramente nos estamos refiriendo a la manifestación de aquello que nos avisa que algo no está bien o que algún asunto se ha infligido sobre nosotros, provocando una señal de alarma. Esta expresión de esta mujer está diciendo: cuando di a luz a mi muchacho, lo estoy dando a luz en dolor. En efecto, por definición, ella está diciendo: hay un quebranto que se está reconociendo, o que logro identificar un quebranto en la experiencia de lo que me está ocupando hacer en este proceso o en esta temporada. En esencia, ella está diciendo: tengo un quebranto. ¿Cuál es la causa de este quebranto? Porque en efecto estaríamos diciendo que el dolor es un efecto de una causa. Entonces, el dolor ya físico podríamos identificar, y para eso son los procesos médicos, para identificar cuál es la causa de aquella anomalía que está provocando un dolor en mi cuerpo. ¿Cuál es la causa? Que es la más que me preocupa, porque esta no necesariamente sale en un laboratorio de sangre o en una placa en un centro de imágenes, sino cuál es la causa del dolor o el quebranto de mi alma. Esa requiere un proceso de mirar más intensamente para poder llegar a la identificación de cuál es la causa de un quebranto.
quiero decirle algo con un corazón muy honesto. Todos en algún momento de la vida vamos a ser quebrantados. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a vivir una experiencia de dolor, una experiencia que puede ser traumática, una experiencia que puede ser y que puede fracturar lo que es nuestra concepción acerca de hacia dónde vamos en lo que llamamos la experiencia de la vida. Por eso me encanta la expresión de Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué es esta expresión tan necesaria hoy más que nunca? Porque todos los modelos sociales dicen que estamos viviendo en una sociedad y en una cultura quebrada. Como diría mi mamá en su tiempo, porque el que no tiene dinga. ¿Hay algún evento dentro de nuestra realidad que va a provocar una experiencia de quebranto? Cuando yo voy a una atención médica, me preguntan que mida cuál es la intensidad del dolor. Y de acuerdo a la intensidad del dolor es la urgencia o la emergencia que habrá de ser tratada mi visita a ese lugar de salud. Pero a mí me llama mucho la atención que esta mujer dice, lo di a luz en dolor. Si el texto bíblico hubiera terminado ahí, yo hubiera dicho, pues es parte, tal vez el muchacho era más cachetón que los otros, tal vez el muchacho salió más gordito que los otros, pero lo que me llama la atención es que ella transmite ese dolor, ese quebranto, esa angustia, se la transmitió a su hijo. Ya no solamente es un asunto de lo que yo siento, sino un asunto de a quién también se lo impongo. Y muchas veces nuestra conducta o nuestra respuesta no solamente se circunscribe a mi experiencia, sino que empiezo a transmitir ese dolor que ya no solamente está en la parte de la superficie de mi conciencia, sino que se enlazó y se convirtió en las subrutinas detrás de la manera en que opero, de la manera en que hablo, de la manera en que respondo, de la manera en que reacciono, que es lo que he hecho, transmitir mi quebranto e imponerlo como una carga sobre los otros. En la escuela de consejería nosotros nos decían que esto se llamaba pasarle factura a quien no tiene la culpa. La pregunta es si el dolor era un asunto simple y llanamente la consecuencia de una experiencia normal o particular en la vida de esta mujer en su proceso de parto. ¿Cuál sería la razón de llamar a su hijo Jabes, que por significado de su nombre implica dolor o angustia, si no fuera otra cosa de crear lo que hoy se llama un resentimiento? Cada vez que pronuncia el nombre de su hijo, lo que hace es repetir el sentimiento de quebranto que ella está manifestando en esta experiencia. ¿Te has dado cuenta de cuántas de las actitudes, maneras, respuestas o de la forma en que vivimos, lo que hemos ido haciendo, hasta nos hemos acostumbrado a vivir en resentimiento? Esa forma de hablar, esa manera de tratar se convierte en un resentimiento, y que esencialmente lo que hemos hecho es acostumbrar nuestro ambiente a esta manera, a esta
costumbre a esta conducta, porque sencillamente lo que hemos buscado es una manera de descargar nuestra frustración, descargar nuestra ansiedad, descargar de una manera o en un mecanismo donde estamos involucrando a otra gente que no tienen responsabilidad sobre lo que nosotros estamos padeciendo. Ella no simplemente dice le di a luz en dolor, sino que ahora incluye, suma, atrae, involucra en su quebranto la vida de su hijo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Por costumbre, los nombres que se daban a los hijos en el tiempo antiguo tenían o contemplaban una declaración profética acerca de su futuro. Por eso la Biblia, cuando nos habla acerca de los hijos de Noemí, sus nombres estaban vinculados con enfermedad y muerte. Por eso, como cuestión de hecho, la continua declaración de los nombres de sus hijos, de los hijos de Noemí, que están identificados en el libro de Ruth, continuamente lo que hacían era una declaración, y escucha lo que te voy a decir, una maldición sobre la vida de sus hijos al llamarlos enfermedad y muerte. Para ellos no era un asunto tal vez como en nuestra cultura, donde le ponemos los nombres del artista tal, le ponemos los nombres del deportista tal, o del cantante tal, que a lo mejor fue la canción que te pusieron para enamorarte. Por favor, nadie diga que Xavier era de Menudo, porque no tenía nada que ver con eso. Pero en esencia los nombres para nosotros tal vez es un asunto de combinar el nombre de mi papá y mi mamá, o de darle un tributo a la vida de mi papá o mi mamá. Pero en el tiempo antiguo no era así. En el tiempo antiguo era una declaración profética sobre la vida de esa persona. La continua mención de su nombre implicaba una declaración que involucraba cuál habría de ser su futuro. Entonces, si su parto fue un parto de dolor y no tenía que ver con un quebranto del alma, ¿por qué querer maldecir el futuro de su hijo? Y esto es lo próximo que quiero que pienses en lo que te voy a decir. Y hablo el corazón de papá y mamá. Aquellas crisis que no trabajas con ellas hoy, se la vas a dejar como un legado de maldición a tus hijos. Con aquellos demonios que no trabajas hoy, se los vas a dejar seguir trabajando en la herencia que le estás otorgando espiritualmente a tus hijos. Por eso es mejor levantar nuestra conciencia y decir: Señor, te necesito ahora, y te necesito porque yo quiero vivir en libertad, te necesito porque tú me has llamado a ser libre, te necesito porque tu plan para mí no es un plan de angustia, ni es un plan de opresión, ni es un plan de miseria. Tú me llamaste a ser hijo, hija tuya, y como hijo, hija tuya me llamaste a sentarme juntamente con Cristo en lugares de herencia, y mi herencia es una herencia de libertad. Mi herencia es una herencia de libertad, y en mí se tiene que romper toda maldición. En mí se tiene que romper todo vínculo de lo que el infierno quiera traer. Y mis hijos no van a repetir los demonios que mi generación pasada repitió. Yo declaro rompimiento ahora en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo declara en esta mañana? Yo como papá tengo la capacidad de involucrar el futuro de mis hijos en un futuro de bendición. Yo como papá tengo
la capacidad en Dios de involucrar a mis hijos en un futuro donde el plan de Dios se realice en ellos. Para que eso ocurra, necesito tener conciencia de dos cosas: que conflictos emocionales en mí necesitan ser trabajados de la manera correcta, con las herramientas correctas, con los recursos correctos, para que esos conflictos emocionales en mí no se conviertan en la plataforma sobre la cual mis hijos habrán de crecer. Y cómo estas realidades emocionales, conflictos, crisis, traumas emocionales tienen un componente que yo no puedo ignorar. Escúchame, mi amor. Tienen un componente que yo no puedo ignorar. Un conflicto emocional que yo no trabaje hoy tiene un componente espiritual de una puerta abierta para atraer sobre la vida de tu casa y tus futuras generaciones una intervención espiritual que no proviene de Dios. Necesito trabajar con esto cuando ahora. Este es el momento. Entonces, fíjate, hace un tiempo atrás en la escuela de consejería, el pastor Isaías Narváez, que está hablando de sanidad interior, nos traen un ejemplo de una de las experiencias que él vivió como predicador itinerante, y habla acerca de esta congregación a la cual llega. Y al llegar a la congregación encuentra o ve a una mujer que su mirada, su expresión, su respuesta dentro del ambiente de la iglesia era una respuesta de quebranto, de angustia. Era muy notable lo que esta mujer proyectaba en la experiencia de la iglesia. Nota el calce. Ojalá tuviéramos más gente en la iglesia que pudiera tener discernimiento para ver cuando hay un corazón quebrantado, para identificar ese body language o ese lenguaje corporal, y poder entender que hay alguien que está necesitando un acercamiento, una oportunidad de que alguien se acerque, de que haya una atención, porque hay un conflicto en el corazón. Volviendo al tema de Isaías Narváez, él dice: se acercó a esta mujer y le dice: ¿cómo estás? Y la mujer en su quebranto le dice: pues ahí estamos. Dice: ¿y qué te pasa? ¿Por qué te ves quebrantada? Y ella le dice: porque me quiero divorciar. Le dice: ¿y por qué te quieres divorciar? ¿Tu esposo te maltrata? No, es un hombre detallista. Tiene tantos detalles para mí y me atiende y provee para la casa. Es un hombre presente. Ok, ¿tienes problemas con la suegra? Pues eso es lo próximo. No, la familia de mi esposo es una familia maravillosa. Es una familia que nutre y nos ayuda en nuestra experiencia. Pues el problema no está aquí. Entonces, ¿hay una infidelidad? No, al contrario. Yo amo a mi esposo y estoy completamente convencida acerca de nuestra relación. La pregunta es: ¿qué le hace Isaías Narváez a la mujer? Le dice: entonces, ¿por qué te quieres divorciar? Y ahí empieza la señora a mirar a su niña, que era una niña como de algunos 7, 8 años según él lo cuenta, y la mujer fija su mirada en la hija y le dice: porque no quiero que le hagan daño a mi hija. Le dice: ¿y cuál es la razón que te provoca una proyección de que a tu hija le pueden hacer daño? Y su respuesta es: porque cuando yo tenía su edad, yo fui sexualmente abusada. Esta mujer en su quebranto transfería su miedo, su inseguridad,
transfería a esa niña de 7 años el trauma de lo que no había sanado. Esta mujer de Crónicas 4:9 le transfiere a Jabes su trauma. Su trauma. Yo quiero decirte en el nombre de Dios en esta mañana que el Señor lo que te está diciendo es: transfiéreme tu trauma a mí. El Señor lo que te está diciendo en esta mañana, ya no se lo tienes que transferir a ninguna otra persona, transfiérelo a mí, transfiere tu crisis a mí, porque yo te voy a hacer bien y yo te voy a sanar y yo te voy a traer libertad y yo voy a renovar tu gozo y yo te voy a poner delante de ti el gozo que está determinado para tu vida, y ese quebranto de tu vida habrá de ser el testimonio para sanar a otros y a otras que tal vez hoy están mirando a quién le transfieren su quebranto, y el Señor te dice: transfiérelo a mí, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, transfiérele el quebranto a Jesús, transfiérele el quebranto a Él. Esta mujer le transfiere su quebranto a su hijo, y en esa transferencia lo que está alterando y lo que está afectando es la capacidad de Jabes de poder involucrarse en el plan y en el propósito de Dios para su vida. Ahora, el segundo componente de esto es que hay un momento donde Jabes reacciona a esta realidad. Y esto implica que hay un asunto donde tal vez tú y yo podríamos decir: no, esta es la consecuencia de lo que pasó con papá o con mamá, o cuáles hayan sido las razones del trauma. Pero llega un momento, llega un punto en la vida donde tú sabes que el Señor te quiere hacer bien, donde tú sabes que el Señor te está llamando para cambiar la historia de tu vida, que hay un momento donde el Señor te está diciendo: no sigas corriendo más, no sigas corriendo más. Ese momento es ahora, ese momento es aquí mismo, ese momento puede que haya estado ocurriendo en tu casa, ese momento tal vez ha estado ocurriendo en el carro camino al trabajo, pero el Señor te está diciendo: no tienes que seguir viviendo en ese quebranto, no tienes que seguir viviendo en esa fractura. El Señor quiere mostrarte que hay algo más para tu vida. Jabes reacciona. La expresión: e invocó Jabes a Dios. ¿Qué implica esta expresión de invocar a Dios? Implica que su oración no era simplemente la forma cotidiana de decirle a Dios: bendíceme en este día. Invocar el nombre de Dios implica de una manera real y presente. Le está diciendo a Dios: necesito que rompas esta maldición, necesito que rompas este falso destino al que soy impulsado, necesito que rompas esta continuidad de algo que no tiene que ver ya conmigo. Si hay alguien que puede cambiar tu historia, es Dios. Si hay alguien que puede en esta mañana darte un gozo renovado, es Dios. Pero Jabes responde a una realidad, a la realidad que depende de su decisión cambiar su historia. Depende de su decisión dirigirse a lo que realmente es lo que Dios tiene preparado para él. La expresión invocar es una expresión que en sus raíces de origen implica invitar, pedirle a Dios que se acerque. La expresión implica de que Dios se hace evidente en ese espacio de quebranto. Y en ese espacio de quebranto, Jabes le está diciendo a Dios: ¿cuál es mi historia? ¿Cuál es
¿Cuál es la dirección o la definición para mi vida? ¿Será mi vida definida por lo que otros dicen o por lo que tú dices? ¿Será mi vida definida por lo que tal vez puede ser la transferencia generacional de los quebrantos o de las maldiciones o de los eventos traumáticos de otros? ¿O será lo que tú decidas hacer con mi vida? Javes tiene que tomar un momento para decir: de aquí en adelante ya no se trata de lo que mamá pudo haber dicho. De aquí en adelante se trata de a quién y hacia dónde voy a mirar. ¿Hacia dónde voy a mirar? Se trata de una dirección corregida que rompe este ciclo y rompe esta continuidad de quebrantos y de maldiciones. Javes le está diciendo el Señor en esta expresión, y con esto quiero terminar. Cuando la Biblia dice invocar a Dios, estamos hablando de que este es el momento adecuado. Es el momento adecuado para encontrarte, reencontrarte, conectar, reconectar con la verdad de Dios para tu vida. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, cuando invocas el nombre de Dios, Javes, inicialmente utilizas la referencia del testimonio, el Dios de Israel, el Dios que hace de la nada, el Dios que determina el futuro, el Dios que se involucra en los procesos, el Dios que sana a los quebrantados, el Dios que bendice al que tal vez no tiene probabilidades, el Dios que defiende a los indefensos, el Dios que se hace presente. A ese Dios es el que yo invoco en esta mañana. A ese Dios es el que yo clamo en esta mañana. Oh my God, oh my God. Invocar a Dios implica que este momento no fue un momento ligero. Hay momentos que invocar a Dios es a gritos. Hay momentos que invocar a Dios es en quebranto. Hay momentos que invocar a Dios es decir: ya no puedo más. Hay momentos que invocar a Dios es decir: tengo que dar la vuelta y correr a Él. Hay momentos, y este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Invocar a Dios no es un acto disimulado, no es un acto donde me importe la opinión del que está a mi lado. Yo necesito a Dios y voy a buscar a Dios. Yo necesito a Dios y voy a clamar a Dios. Invocar a Dios es un acto agresivo, porque requiere la fe para darte cuenta de que este momento es tú y Dios y nadie más. Que esta ecuación es tú y Dios y nadie más. Y ya Dios se hizo presente. Ya Dios está aquí. Falta que alguien le diga a Dios en este momento: este es el momento que estaba esperando. Este es el momento que estoy necesitando. El momento contigo. Invocar a Dios. Oh my God. Alguien tiene 30 segundos para invocar a Dios en este lugar. Invocar al Dios de la historia de los quebrantados. Invocó a Dios, al Dios de los caídos, pero fueron levantados. Al Dios de los quebrantados, pero fue sanado. Invocar al Dios de los que estaban perdidos, pero fueron encontrados. Invocó al Dios de los que estaban asustados, pero fueron afirmados. Invocó al Dios de los que se sentían que estaban fracasados, pero fueron levantados. Fueron levantados. Fueron levantados. Invocar a Dios. Quiero decirte que no hay mejor opción. No hay mejor opción que en esta mañana tú puedas salir corriendo de tu asiento y decir: necesito invocar a Dios. Necesito invocar a Dios. Necesito invocarlo. Esto es uno de estos días donde yo no necesito ni puedo
ni puedo querer satisfacer el perfil de alguno otro que diga, ay, yo no quiero salirme de un protocolo. Mira, muchacho, muchacha, necesitas invocar a Dios en esta mañana. Cuando yo necesito invocar a Dios, no hay protocolo que valga. No hay un perfil. Yo necesito correr, tal vez necesito gritar, tal vez necesito correr al abrazo de alguien que me revele que Dios está presente. Invocar a Dios. Invocar a Dios. Por eso entiendo que más que ver la oración de Jabes como una oración que busca provisión o prosperidad, la oración de Jabes es una oración de guerra. Es una oración de guerra, porque la Biblia dice que invocó Jabes el nombre de Dios para que rompiera la maldición. Para que rompiera la maldición. Hay gente que en esta mañana tiene que saber que hoy se tienen que romper maldiciones generacionales. Maldiciones que te quieren mantener estancado, suprimido, oprimido, reprimido. Tienes que romperse hoy y ahora. Romper maldiciones. Jabes dice, el único que verdaderamente tiene el poder para romper esta maldición se llama Dios. Y tiene que haber un momento en mi vida donde yo me doy cuenta que el único que puede cambiar el resultado de lo que estoy viviendo se llama Dios. Alguien tiene que en esta mañana decir, mis hijos no van a vivir lo que yo he estado viviendo. Eso se rompe en esta mañana. Eso se rompe en esta mañana. Se deshace en el nombre de Jesús. Por lo tanto, creo que la oración de Jabes es una oración de guerra espiritual. ¿Por qué es una oración de guerra espiritual? Porque Jabes le está diciendo a Dios, no quiero seguir bajo la influencia de una expresión que maldice mi futuro y mis futuras generaciones. Yo quiero hablar con alguien en esta mañana. Quiero hablar con alguien en esta mañana que le está diciendo a Dios, le está diciendo al Señor, yo necesito ser libre de aquello que por tanto tiempo ha estado causándole quebranto a mi corazón, y necesito que también mi vida y la familia que se extiende a través de mi experiencia sean libres en el nombre de Jesús. Si alguien está aquí en esta mañana, yo te pido que corras, yo te pido que avances, yo te pido que te deshagas del temor y que le digas, Señor, yo quiero otra ruta para mi familia, yo quiero otro destino para mi familia. Yo te invito a que salgas ahora, porque ahora es el momento, Señor. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que ya yo estoy viviendo. Tienes que correr ahora. Se tiene que romper toda maldición. Se tiene que quebrantar, se tiene que romper. Vamos, corre, corre. Corre, corre. Yo no quiero que mis hijos sigan viviendo esto. Yo no quiero que mi familia siga viviendo esto. I want to be free. I want to be free. I want to be free. Jesus, I want to be free. I hate it. I can't hold it anymore. I want to be free. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. I want to be free, free. I want to be free. Jesus. 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 Yeah, 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 yeah. I want to be free. Jesus. Jesus. Look me. Jesus. Find me. Jesus. Come to me. Jesus. I want to be free. I want to be free. I want to be free.
my time. This is my season. This is my blessing. I want my blessing. I want my blessing back. There's no devil, there's no hell that can hold my blessing. I want my blessing. Quiero mi bendición, Jesús. Quiero la bendición que me corresponde por tu gracia. En el nombre de Jesús, vamos, iglesia. This is a battle. Vamos, iglesia. Esto viene a ser una batalla. Invocó el nombre de Dios Javes. Quiero mi bendición. Quiero la bendición de mi casa. Sé que ha estado mi vida afectada por esto y esto y esto, pero hoy te lo entrego a ti. Te lo doy a ti. Te lo pongo a ti. I want my blessing. 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 Quiero que mis hijos sean libres. Quiero que mi hijo sea libre. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Jesus. Jesus. Vamos, iglesia. Vamos, levanta, abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Jesus. 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 Jesus, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo eslabón, toda continuidad, todo recurso que el enemigo, que la vida haya usado para afectarte o para dañarte o para limitarte, en el nombre de Jesús se rompe en esta mañana. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo estoy viendo. Alguien allá en el asiento puede levantar su mano. Se rompe esa cadena, Cristian Rodríguez. Se rompe. Tú estás llamado para más. Para más. Tu vida no será una triste historia. Tu vida no será una triste historia. Eres llamado para más. Eres llamado para más. Para más. Para más. Peleo mis batallas. Yes. Peleo mis Yes. batallas. Yes. Peleo mis batallas. Aleluya. Peleo mis batallas. Aleluya. Peleo mis batallas. Aleluya. Peleo mis batallas. Peleo Yes. mis batallas. Vamos. Peleo mis batallas. En el nombre de Jesús. Peleo mis batallas. En el nombre de Peleo Jesús. mis batallas. Aleluya. Peleo mis batallas. Aleluya. Peleo mis batallas. Vamos, iglesia, dale gloria a Dios en esta mañana. Señor, te damos gracias. Sabes, dice rompe todas aquellas expresiones que han sido dirigidas para privarme de mi bendición. Rompe todas aquellas conexiones espirituales que han sido enviadas para privarme de tu plan para mí. Rompe todas aquellas expresiones que me fueron dichas para dañar mi camino. Hoy me extiendo a tu plan, extiendo mi vida
hacia mi futuro. Renuncio a ser parte de un esquema de maldición sobre mí. Renuncio a ser parte de una declaración acerca de mi vida que no es tu pensamiento. Renuncio a un sentimiento que no produce la vida que tú has hablado acerca de mí. Renuncio, no es parte de mi vida, no ha sido tu plan que sea parte de mi vida. Y en esta mañana yo renuncio a aceptar una palabra contra mí que no viene de tu corazón. Y levanto mis manos hacia ti y conecto contigo, porque a través de ti recibo mi bendición, recibo mi verdadera identidad, recibo mi verdadera identidad, recibo mi verdadera identidad. Soy hijo, soy amado, soy aceptado. Recibo mi verdadera identidad. Soy libre, soy libre. Recibo el gozo que está puesto delante de mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Ahí donde estás, en el altar o en tu asiento, puedes decir conmigo en esta mañana: Señor Jesús, en este día, en tu nombre, me desvinculo de toda expresión hablada, me desvinculo de todo plan o estructura para llevar mi vida a una realización diferente a lo que es tu bendición y a lo que es tu propósito para mí. En esta mañana, en el nombre de Jesús, estoy creyendo que aquí queda en esta mañana, aquí queda todo tormento, toda tortura, toda angustia, y yo me extiendo al gozo que por tu Espíritu Santo se produce en mí. Señor, renueva mi gozo, renueva mi fe, y en esta mañana te doy gracias porque tú levantas mi rostro, porque tú cambias mi historia, porque en ti encuentro mi verdadera identidad y en ti alcanzo la bendición que habrá de bendecir a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos hasta la cuarta y quinta generación, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Alguien dice amén conmigo? Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Cerramos este servicio invitándote a que si no tienes una relación con Jesús, nadie te ama como Jesús te ama. Nadie puede darte la libertad que Jesús te puede dar. La Biblia dice: si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Y cómo comienza esta experiencia de libertad? Esta experiencia comienza con una sencilla oración, y la puedes hacer conmigo. Puedes decir: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Perdona mis pecados. Hoy decido recibirte y reconocerte en todos los asuntos de mi vida. Gracias por vivir y traer en mí un nuevo nacimiento, y a partir de este día habré de caminar y proseguir junto a ti hacia la meta. Si has hecho esta oración, ahora mismo el Espíritu Santo ha venido a producir un nuevo nacimiento en ti y hacerte una nueva criatura. Por lo pronto te bendigo. Bendigo a Dios por tu vida, bendigo a la iglesia. Recuerde que nos vemos de regreso el jueves. Coma saludablemente bien, hidrátese, sustituya las bebidas azucaradas por agua, haga sus ejercicios, lave sus manitas, descanse. See you back in the house of God. Un abrazo, bendiciones.